Ahora estudiaremos el algoritmo de Boruca para resolver el problema del árbol de peso mínimo. Primero veremos el pseudocódigo del algoritmo y después ilustraremos este procedimiento con tres diferentes ejemplos para poder ver los distintos casos que pueden llegar a suscitarse cuando implementen dicho algoritmo. Como ustedes recuerdan, el algoritmo de Boruca es un algoritmo para encontrar un árbol de peso mínimo, por lo cual vamos a necesitar que la gráfica sea conexa. Además, el algoritmo de Boruca especifica que los pesos de las aristas deben de ser diferentes. Vamos a ver en el tercer ejemplo por qué nos solicitan esto. Como ustedes recuerdan, primero, ninguna arista se colorea y cada vértice es un árbol trivial de color azul. Posteriormente, para cada árbol de color azul, se va a ir seleccionando la arista no coloreada que sea incidente a él de menor peso, es decir, la arista que ingrese al árbol del exterior de menor peso. Una vez que ya seleccionamos las aristas para cada uno de los árboles, las coloreamos de color azul. Al hacer esto, vamos a estar uniendo árboles entre sí con aristas azules, de tal suerte que vamos a pasar de tener un bosque a tener únicamente un árbol. Cuando termine el algoritmo de Broca, pues precisamente cuando ya hay un árbol de expansión. En el caso de que todavía tengamos varios árboles, seguimos iterando hasta llegar a el punto en el que solamente existe un árbol. Bueno, primer ejemplo. En este ejemplo, la red está diseñada para encontrar la solución óptima en un paso. Esto ilustra las bondades de Boruca, que puede converger muy rápido a diferencia de Kruskal o de Prim. Entonces vamos a considerar esta red. En un inicio, cada uno de los vértices es un árbol azul. Entonces coloreamos los vértices de color azul. Ya que tenemos el bosque azul, los árboles azules, para cada uno de ellos tenemos que ver la arista incidente de menor peso. Por ejemplo, aquí para el árbol 1, la arista incidente de menor peso es la arista 1,2 con un peso de 12. Para el árbol 2, la arista incidente de menor peso también es esta arista. Entonces, para este árbol y este árbol vamos a agregar la arista 1,2. Es decir, en la siguiente iteración, estos dos árboles van a ser uno solo. Bueno, hacemos el mismo análisis para las demás. Para el árbol 3, la arista agregada sería la 2,3. Para el árbol 4, la arista agregada sería la 1,4. Para el árbol 5, la arista agregada sería 1,5. Para el árbol 6, la arista agregada sería la 2,6. Para el vértice 7, la arista agregada sería la 4,7. Para el árbol 8, la arista agregada sería la 5,8. Y finalmente para el árbol 9, la arista agregada sería la 5,9. Procedemos a colorear dichas aristas de color azul, obteniendo la siguiente gráfica. Si ustedes se fijan, al colorear las aristas mencionadas, ya todos los vértices forman parte del mismo árbol. Entonces, como están dentro del mismo árbol, ya no hay un bosque azul, ya tenemos un árbol azul, por lo tanto termina el algoritmo de Boruca. Es decir, este es el árbol de peso mínimo y únicamente resta calcular el peso al sumar los pesos de las aristas. En este ejemplo, el peso fue de 254. Bueno, un ejemplo un poco más realista. Ahora supongamos, de nueva cuenta, tenemos esa red, cambiamos los pesos de las aristas. Empezamos el algoritmo de Boruca igual, coloreando cada vértice de color azul, de forma que cada uno de ellos es un árbol diferente. Para el vértice 1 y el vértice 2, la arista seleccionada sería la 1,2. Para el vértice 3 y el vértice 6, la arista seleccionada sería la 4. Para el vértice 4 y el vértice 5, la arista seleccionada sería la 4,5. Y para los vértices 7 y 8, la arista seleccionada sería la arista 3. En el árbol azul 9, la arista que vamos a agregar va a ser la 5,9. Coloreando dichas aristas, obtenemos lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya tenemos distintos árboles, no es uno solo. Tenemos el árbol 1,2, el árbol 3,6, el árbol 4, 5 y 9 y el árbol 7 y 8. Entonces, vamos a rodear cada uno de esos árboles con una amiba, como hacíamos con el algoritmo de Prim, para tener identificadas cada uno de los árboles azules que tenemos. De esta forma, en la siguiente iteración, yo tendría que determinar las aristas incidentes a cada árbol azul de menor peso. Es decir, para este árbol azul, que está rodeado con esta amiba, las aristas incidentes son la 1,4, la 1,5, la 2,5, 2,6 y 2,3. De todas estas aristas que inciden en este árbol, la de menor peso sería la 2,3. Entonces a este árbol le voy a agregar la arista 2,3.
Para este árbol, el que está compuesto de los vértices 3 6, las aristas incidentes serían la 2 3, 2 6, 5 6 y 6 9. Aquella de menor peso es la 2 3 de nueva cuenta. Entonces, para este árbol también voy a agregar la arista 2 3. Para este árbol, las aristas incidentes son 1 4, 1 5, 2 5, 5 6, 6 9, 8 9, 5 8, 5 7 y 4 7. La arista de menor peso sería la 4 7. Entonces a este árbol le voy a agregar la arista 4 7. Y finalmente, para este árbol azul, las aristas incidentes son 4 7, 5 7, 5 8 y 8 1. Aquella de menor peso, pues de nueva cuenta es la arista 4 7. Coloreando dichas aristas, obtenemos lo siguiente, es decir, en esta segunda iteración vamos a unir este árbol con la arista 2 3 y vamos a unir este árbol mediante la arista 4 7. Igual que en el algoritmo de Prim, actualizamos las amibas para reflejar que ahora cada uno de esos árboles pertenece a uno solo y obtenemos este bosque azul. En este caso ya solamente tenemos dos árboles azules y para cada uno de ellos tendríamos que ver cuál es la arista incidente de menor peso. En el caso de este árbol, pues la arista incidente de menor peso es la 1 4 y lo mismo para el otro árbol azul. Entonces, en la siguiente iteración agregaremos esta arista y observamos que ya tenemos un árbol, ya no es un bosque, por lo cual termina el algoritmo de Buruka y obtenemos esta solución como el árbol de peso mínimo, cuyo peso asociado es de 36. Finalmente, un ejemplo de una red conexa en donde existen pesos repetidos. Vamos a ver qué podría llegar a pasar cuando existen redes, existen pesos repetidos y por lo cual no aplica el algoritmo de Burka o al menos no de manera tan directa en este caso. De igual manera, empezamos con cada vértice siendo un árbol azul, los coloreamos. Para cada uno de los vértices tendríamos que colorear la arista incidente de menor peso. Supongamos que al observar o al examinar el árbol 1, nosotros asignamos la arista 1, 2. Es la de menor peso con un peso 1. Aquí estamos observando que también la arista 1, 5 tiene el mismo peso, pero supongamos que al momento de hacer la asignación le otorgamos el arco 1, 2. Luego, cuando nosotros asignemos el vértice 2, de igual manera, la arista 1, 2 y la 2, 5, ambas tienen el peso 1. Supongamos que por un afán de tratar de terminar más rápido, le asignamos la arista 2, 5, con la esperanza de al menos tener estos tres en un mismo árbol y que no sea nada más el árbol de 1, 2. Seguimos iterando. El nodo 3, pues la arista es el 3, 6. El nodo 4, la arista es 4, 7. El nodo 7, la arista es 4 7 de nueva cuenta. El nodo 6, la arista es la 3 6 de nueva cuenta. Para el 8 y el 9, la arista sería la 2 9. Supongamos que hicimos eso y llegamos al árbol 5 y no recordamos lo que habíamos hecho anteriormente. Y en un impulso le asignamos la arista 1 5. ¿Qué es lo que va a pasar? Que yo al árbol 1 le asigné la 1 2, al árbol 2 le asigné la 2 5 y al árbol 5 le asigné la 1 5. Coloreando todas las aristas que yo ya había asignado, obtendría la siguiente gráfica. Si ustedes se fijan, esto de acá no es un árbol, ya existe un ciclo en esta red. De este lado, pues tengo otros tres árboles y supongamos que ya lo programaron, que no saben lo que está pasando. Bueno, entonces aquí reflejarían que hay una amiba que cubre a este árbol y amibas que cubran a los otros árboles, teniendo este bosque azul actualizado. Para cada uno de estos bosques azules, para cada uno de estos árboles azules, perdón, tendrían que asignar la arista incidente de menor peso. Para este sería la arista 1, 4, para este de nueva cuenta sería la 1, 4, para este sería la arista 6, 9 y para este sería la arista 6, 9. Asignando las aristas obtenemos esta nueva representación. Entonces las amibas van a cubrir los árboles que se juntan de tal manera que tenemos este bosque azul actualizado. De nueva cuenta, aquí yo no tengo un árbol porque existe un ciclo. En este sí tengo el árbol, estoy mezclando los dos árboles, se conserva que sigue siendo un árbol y procedemos de nueva cuenta. Para este árbol azul, la arista incidente de menor peso sería este, al igual que para este árbol azul. Entonces, yo agrego esta arista
y yo ya estaría juntando estos dos árboles para tener uno solo, de tal suerte que la solución obtenida con el algoritmo de Buruka sería esta de acá. Si ustedes se fijan, eso no es un árbol y por lo tanto no es una solución correcta. En este caso tienen que tener mucho cuidado. Hay dos opciones. Pueden iterar hasta llegar a esta solución final y en la solución final quitar una arista del ciclo o bien desde el inicio quitar la arista cuando se les forma el ciclo. Tener precaución de no formar ningún ciclo. Esto de acá lo único que nos está indicando es que existen soluciones óptimas alternas para el problema del árbol de peso mínimo, pero el algoritmo de Buruka tiene problema para detectarlo y les puede regresar redes con ciclos.